La teología para la liberación surge en el continente latinoamericano a mediados de la década del 60. El contexto hay que verlo por lo menos en dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito propiamente de la Iglesia y el otro es el ámbito social, político de todo el continente latinoamericano. En cuanto al primer ámbito, el ámbito de la Iglesia, hay que tener en cuenta que en 1962 Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano, el denominado Concilio Vaticano II, porque se había hecho un Concilio Vaticano en 1871, que es el Concilio Vaticano I. Ese Concilio Vaticano II significa una gran apertura de la Iglesia a corrientes de liberación que se encontraban en el seno de la Iglesia, que buscaban expresarse, y en ese momento gran cantidad de cristianos de todos los niveles, laicos, también monjas, curas y hasta obispos, estaban abiertos a los nuevos problemas que planteaba, sobre todo que planteaba el tercer mundo. Y este es el otro nivel que es absolutamente necesario tener en cuenta, que es el ámbito latinoamericano. Latinoamérica, a mediados de la década del 60, es un hervidero de movimientos sociales, políticos, guerrilleros, porque los pueblos, despertando de la dominación capitalista y oponiéndose a los primeros intentos de la imposición de un modelo económico que luego tomaría su verdadero nombre, que es el neoliberalismo, estaban levantándose, se estaban oponiendo y a su vez estaban avanzando hacia la construcción de un nuevo tipo de sociedad, que en general se denominaba socialismo, teniendo en cuenta que en 1959 ya había triunfado la Revolución Cubana que se encontraba en la construcción del socialismo. En ese momento la cantidad de cristianos, sacerdotes que participaban en estos movimientos se encuentran en contradicción con la teología en la que habían sido formados, una teología del orden, una teología que protegía a su vez a los poderes establecidos, que no tenía en cuenta el reclamo de los pobres, de los sectores dominados, y el compromiso de estos sacerdotes, de estos cristianos con fe, comprometidos, al entrar en contradicción con su propia teología, comienza naturalmente a reformularla. Ahí surge la teología de la liberación. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que la teología de la liberación no surge en las universidades, ni en las universidades católicas, ni laicas, ni en ningún centro de estudios como tal, sino que surge en el compromiso en los barrios, en el compromiso con los campesinos, con los obreros. A partir de ahí surge. Después sí hay construcciones ya más teóricas, pero siempre se tiene en cuenta en la teología de la liberación que lo fundamental es la práctica, no la teoría. Es decir, la teoría es la que debe acompañar a la práctica. Y entonces se reformula el cristianismo, redescubriendo las raíces de liberación que se encuentran en el proyecto de Jesús de Nazaret, en el cristianismo primitivo, y ese compromiso ahora se lo contrae en el nuevo contexto, y a partir de ahí entonces se reformula la teología. Este pensamiento, o sea, lo que se denomina teología de la liberación, tiene una profunda influencia en el campo educativo. No puede ser de otra manera, en la medida en que muchos y muchas cristianos, cristianas, católicos, católicas, son docentes y al asumir
este compromiso de liberación, insisto, en la teología de la liberación, y al ir a su vez incorporando nuevas categorías o reformulando antiguas categorías de liberación, naturalmente que estas categorías y esta manera de enfocar a su vez los proyectos de liberación tienen que tener influencia en la enseñanza, es decir, en la pedagogía. No es una casualidad que paralelamente a la teología de la liberación surge la teoría, la conceptualización de un gran pedagogo como Paulo Freire, que plantea lo que se denominó la pedagogía del oprimido, es decir, un tipo de pedagogía que no se plantea desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, en diálogo con el otro, no como enseñándole desde arriba, sino como dialogando, y de hecho dialogando. Es decir, una pedagogía que ya no baja dogmas, no baja consignas, sino que va descubriendo nuevas realidades junto con el alumno. Es decir, ahí un poco que se borran las categorías del enseñante o del profesor y el alumno, siguen estando vigentes las funciones, como que se borran en la medida en que el docente, sin renegar de ninguna manera lo que él debe aportar al conocimiento, no lo hace desde arriba, simplemente bajando las consignas, sino que lo hace en un diálogo creativo, es decir, haciendo que el alumno o que el otro vaya descubriendo nuevas realidades, de manera que las van descubriendo juntos. Y esta pedagogía, naturalmente que es una pedagogía de liberación, por eso es pedagogía del oprimido, o sea, porque las masas en toda América Latina son las masas, o sea, los pueblos oprimidos, quienes van recibiendo este tipo de pedagogía. Esta manera de enseñar no hay que verla simplemente en la escuela, hay que verla en los diversos talleres que se hacen en los barrios, que se hacen en el campo. Es decir, en esa época proliferan una cantidad de iniciativas en las cuales la enseñanza ha trasvasado los muros propios de la escuela, se ha extendido por todas partes y siempre con esta nueva concepción, esta concepción de liberación. De tal manera que la pedagogía se transforma también en una palanca de transformación, privilegiando siempre la práctica como lo hace la teología de la liberación. Actualmente el continente latinoamericano está viviendo un proceso de transformaciones muy profundas. Los podemos ver en los distintos países. En cada país se va dando de diferente manera, de acuerdo a la propia historia, de acuerdo al propio contexto, de acuerdo a la composición social y también de acuerdo a los liderazgos que van surgiendo. Pero las transformaciones que se van produciendo son realmente profundas. La teología de la liberación nunca hay que verla como una teoría simplemente que se enseña en las escuelas, sino que hay que verla como un proceso de reformulación de la religión cristiana, del cristianismo, de la religión, en función de las transformaciones sociales y políticas que se van produciendo. En la medida en que se producen esas transformaciones, son los cristianos también que se transforman, porque los procesos políticos y sociales en Latinoamérica son impulsados en gran parte por cristianos, la mayoría, la masa, digamos que es cristiana, y entonces en la medida en que son los cristianos también los que participan, necesariamente la teología de la liberación tiene ahí influencia. Y en esta etapa podemos ver en distintos países, los podemos ver en Bolivia. En Bolivia hay sectores cristianos muy comprometidos con la revolución boliviana. En Ecuador, el mismo Rafael Correa, él asegura que ha sido formado en la teología de la liberación. En Venezuela, Chávez acaba de mostrar públicamente un texto mío
que se denomina el proyecto antiimperial de Jesús de Nazaret, y me han llamado en Venezuela precisamente para hablar sobre ese tema, porque considera Chávez que el cristianismo es un componente fundamental del socialismo del siglo XXI. No hace Chávez otra cosa que tomar conciencia de una realidad. Si queremos una nueva sociedad, el cristianismo no puede estar ausente, no puede estarlo porque el pueblo lo lleva en la sangre y por lo tanto debe estar presente como liberador y no como opresor, porque hay que tener en cuenta que hay estructuras eclesiásticas, hay jerarquías eclesiásticas que están opuestas a estos procesos de transformaciones profundas, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es eso y mucho más, tiene muchas contradicciones, pero hay un cristianismo de liberación, precisamente que es el cristianismo que se expresa como teología de la liberación. Ese sigue estando presente hoy, no con la fuerza que estuvo en la década del 60 y del 70, pero va cobrando cada vez más fuerza en la medida en que estos procesos sociales a su vez van cobrando fuerza. Yo creo que es importante que los militantes populares, las nuevas generaciones, comprendan que en los procesos de transformación profundo de América Latina el cristianismo va a estar presente y precisamente de ellos, de los cristianos, dependerá si va a estar presente como liberación o como dominación. La teología de la liberación puede hacer aportes muy importantes a grandes problemas que se presentan actualmente, como es la diversidad cultural, los distintos tipos de religiones, los problemas ecológicos, los problemas que se están presentando sobre los pueblos originarios, el problema, por ejemplo, sobre la mujer, es decir, la política de género. Sobre todo esto, la teología de la liberación puede aportar mucho. ¿Por qué motivo? Porque la teología de la liberación pone su acento precisamente en la liberación, o sea, en la práctica de liberación, y no en la teoría, no en la teología. Es decir, la teología debe acompañar a prácticas de liberación. Cuando surge la teología de la liberación, no se encontraban problemas presentes, los problemas estaban, pero no estaban presentes como problemas apremiantes, como problemas sociales, del tipo de la ecología, del tipo de la mujer, de los pueblos originarios. Esos problemas se fueron visibilizando posteriormente. Y en la medida en que son problemas que tienen que ver con la liberación del ser humano, es decir, son problemas que ensanchan la posibilidad de la construcción de seres humanos mejores, son problemas que atañen también a la teología de la liberación. Es decir, la teología de la liberación está desafiada por estos nuevos problemas. Ya no es una teología de la liberación que solamente contempla el cristianismo, y más aún el cristianismo desde una determinada óptica, como puede ser el catolicismo o alguna otra iglesia de las iglesias cristianas, sino que es una teología que ya se abre a otras concepciones, por ejemplo, a las concepciones de los pueblos originarios. Es decir, hay una teología de la liberación que surge directamente de las prácticas religiosas de los pueblos originarios. Una teología de la liberación que hoy tiene que dar cuenta también del problema ecológico. Es decir, tiene que tener una mirada teológica sobre ese problema, una mirada abierta, porque ese problema es uno también de los grandes problemas que tienen que ver con los derechos humanos. Es una teología que a su vez tiene que estar abierta a nuevas experiencias religiosas. Me refiero tanto a experiencias religiosas orientales como el budismo, por ejemplo, o a experiencias sobre todo de la religiosidad popular. Una experiencia como, por ejemplo, la devoción al Gauchito Gil o a la Virgen de Itatí. La devoción a la Virgen de Itatí está encuadrada en la Iglesia Católica,
pero forma parte de una religiosidad popular que trasvasa completamente los límites que le impone la Iglesia Católica. El Gauchito Gil es una creación directamente popular y también es una fe religiosa, no es una simple superstición, no es un simple fetichismo, de manera que la teología de la liberación también ahí tiene que abrir brecha, tiene que abrirse, tiene que expresarse, de tal manera que el devoto del Gauchito Gil encuentre en esa práctica un ámbito de liberación y no un ámbito de dominación. Porque para eso, digamos, debe servir fundamentalmente la teología de la liberación, para que la religión en sus múltiples expresiones no sirva para la dominación, sino todo lo contrario, sirva para la liberación. Es decir, que sea propiamente una vivencia que surja de las necesidades profundas del ser humano, que las exprese, que les otorgue sentido, que les proponga determinados proyectos de liberación, de tal manera que el ser humano sienta que de esta manera se le abren y no que se le cierren horizontes.